Hay artistas que son grandes y hay artistas que se convierten en leyendas. Luis Miguel pertenece claramente a esa categoría, donde el talento no solo deslumbra, sino que también inspira respeto, incluso para quienes ya tienen y poseen voces prodigiosas. A lo largo de su extensa carrera, figuras ya consagradas de la música como José José, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Cristian Castro y entre muchos otros han expresado públicamente su admiración profunda y sincera por el llamado Sol de México. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene Luis Miguel que logra despertar tanto el respeto, incluso en aquellos que marcaron épocas en la música? ¿Qué tiene Luis Miguel que, a pesar de los años, sigue vigente y que incluso artistas de hoy, de música urbana, que cantan música urbana, admiran a Luis Miguel? Eso es lo que veremos en este video. Así que espero que te guste, suscríbete, deja tu comentario sobre qué artista te impresionó sobre la opinión que dio de Luis Miguel y sígueme en mis redes, que constantemente subo lo mejor de la carrera de Luis Miguel. Así que espero que te guste este video y aquí vamos con todas las opiniones de los grandes de la música y lo que opinan sobre Luis Miguel. Bueno, siéndote sincero, hace mucho tiempo que quería hacer este video porque siento de que lo que ha logrado Luis Miguel es de admirar. ¿Y por qué te digo esto? Por lo siguiente. Luis Miguel, bueno, en imágenes lo vas a poder notar, tuvo contacto desde muy niño con grandes de la música. En este caso con Julio Iglesias y con José José. Entonces, que él, siendo un niño, admirara a esos cantantes y después con el tiempo él fuera creciendo y esos mismos cantantes que él admiró, ahora lo admiran a él, es algo que me produce mucha alegría y orgullo por parte de Luis Miguel. Ser fan de él y el crecimiento que ha tenido en su vida y en su carrera, la verdad es que me llena de orgullo. Cómo él ha podido lograr tantas cosas durante tantos años, con constancia, con dedicación, con profesionalismo. Y eso se nota en la carrera de Luis Miguel. Y son esas razones por las cuales estos grandes de la música también lo admiran. Pero vamos a analizar uno por uno qué opinaron y por qué estos grandes de la música admiran tanto a Luis Miguel. Vamos a ir con el primero, que es José José. José José es uno de los grandes de la historia de la música en español. Tiene un repertorio impresionante de canciones, baladas, románticas, de todo tipo. Él se hizo muy famoso en los años 60, pero en 1970 participó en el Festival Internacional de la Canción y él se hizo muy famoso con la canción El Triste, una interpretación sublime que es una de las mejores de la historia de la música en español. Entonces es increíble que él, un monstruo de la música, admire a Luis Miguel. Y vamos a escuchar precisamente lo que dijo sobre Luis Miguel y por qué esa admiración que sentía hacia él. Pero vino alguien que, como dijo don Pedro Vargas, cada 20 años nacerá el heredero de la musicalidad enorme de este país. Y ya está aquí, es mi niño Luis Miguel. Así es. Para quien pide un gran aplauso para ese talento hermoso que Dios le ha dado. La verdad que sí. Talentazazo. Unas palabras que no les tomó más de un minuto decirlas, pero que encierran y describen pero a la perfección lo que significa Luis Miguel para el mundo de la música. O sea, decir de que cada 20 años nacerá el heredero de la musicalidad enorme de este país, porque México es uno de los exponentes más grandes de la música al tener tanto y tantos cantantes, no solamente de ranchera, sino que de todo estilo de música, y decir que ese heredero ya llegó y que es Luis Miguel, y lo trata de mi niño con mucho cariño, refleja todo lo que un artista quisiera escuchar de una leyenda, de un monstruo de la música como José José. Es más, podríamos decir de que hay algunas similitudes entre José José y Luis Miguel, y no me refiero solamente al cantar, sino que en la vida. José José tuvo que pasar muchísimas y muchísimas cosas, no solamente con traiciones, no solamente con pérdidas, sino que también con problemas de salud. José José a los 40 años tuvo un problema muy grave en sus pulmones. Prácticamente toda su carrera cantó solamente con un pulmón, y aún así era capaz de interpretar
canciones inolvidables que están en la memoria colectiva de toda Sudamérica y de todo el mundo. Estuvo también con muchos problemas de salud al terminar su carrera. Eso se fue agravando. Pero aún así, José José siguió y siguió deleitando a su público. Eso nunca lo perdió. Porque un artista, con el pasar de los años, puede perder sus facultades vocales. Eso, entre comillas, es normal que pase. Pero hay algo que los artistas, y solo los artistas gigantes de la música, no van a perder nunca, que es la pasión y la entrega. Eso lo pudimos ver en esta gira pasada con Luis Miguel. Luis Miguel tuvo un problema en su voz y aún así siguió y siguió dándolo. Esa pasión, ese amor por la música, esa entrega absoluta y total hacia su público, es lo que conectó, creo yo, José José con Luis Miguel. Y que a pesar de que no tenemos en vida a José José, su legado sigue y sigue vigente, al igual que la música de este sol brillante que es Luis Miguel y que nos sigue deleitando con sus interpretaciones, con sus conciertos. Y a pesar de que no está de gira, pero sí lo tenemos en nuestro día a día al escucharlo, al igual que José José. A veces las pérdidas o una vida difícil te hace ver la música de otra manera, te hace sentir más las canciones. José José es un artista que en lo personal escucho bastante, aparte de Luis Miguel. Entonces siento de que él en su vida, en sus conciertos, sentía sus canciones por las vivencias que él tuvo en su vida. Lo mismo siento con Luis Miguel, al cantar canciones desgarradoras, canciones de desamor, canciones que tienen que ver también con pérdidas. Él las siente, él las siente suyas, y él ha mencionado que todo lo que canta es porque lo ha sentido alguna vez en su vida o le ha pasado en su vida. Entonces siento que estos dos gigantes de la música se podrían igualar o se podrían asimilar respecto a eso, a que han perdido cosas en su vida, y todo eso lo reflejan en la intensidad en la que cantan sus canciones y en la que viven su carrera. Es por eso que estas palabras que dijo José José de admiración, siento yo que son una de las claves para la vida de Luis Miguel. Porque sí, cada 20 años iban a ser ese heredero de la música, y llegó, y es Luis Miguel, y ha pasado más de 20 años y sigue vigente. Así que estas palabras de José José siento que son una de las más acertadas que ha dado alguien respecto al Sol de México. Ahora vamos a ir con el segundo artista, la cual mostró admiración y algunas palabras que mencionó respecto a Luis Miguel. Cabe decir, por supuesto, de que cada uno de esos artistas sabe de música, sabe lo que pasa un artista, sabe el desafío que es cantar en escenarios, han pasado por conciertos, por giras, tienen múltiples logros en su carrera, entonces son los más indicados para opinar de música y para opinar acerca de este sol brillante que es Luis Miguel. Vamos a ir con el segundo cantante, que es Camilo Sesto. ¿Quién no conoce una canción de Camilo Sesto? Es increíble todas las canciones y escritas por él, tan hermosas que tiene Camilo Sesto. Perdóname, Jamás, Vivir así es morir de amor, Vivir sin ti, en fin, es pero totalmente alucinante todas las canciones que tiene. La carrera absoluta que ha podido lograr a través de tantos años, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero su legado sigue vigente, su música sigue latente en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Y escuchar decir a Camilo Sesto unas palabras acerca de Luis Miguel es pero totalmente impresionante. Escuchemos por favor las canciones que él mencionó acerca de Luis Miguel. Algunos nombres, Camilo, y tú me dices qué opinas. Luis Miguel, para ti. Sí, simplemente con una sonrisa tiene el resto de todos los demás ingredientes para ser el más grande. ¿Sí? Es muy interesante la carrera de Camilo Sesto. Seguramente y lógicamente conocerás la mayoría de sus canciones, que por supuesto son muy hermosas, como te lo había comentado. Pero hay cosas que quizás no conoces tanto de Camilo Sesto, que yo siento de que se parecen bastante a la carrera de Luis Miguel. Camilo Sesto, la verdad es que poco le importaba la prensa o lo que sus haters opinaran acerca de él. Él tenía su estilo propio. Pase lo que pase, era fiel a ese estilo. No lo cambiaba absolutamente por nada del mundo. Seguía en ese rumbo, pase lo que pase.
Así fue en su carrera. Yo no tuve la oportunidad de verlo en vivo, pero he investigado acerca de su vida, de su legado, y es increíble entender de que un cantante de que incluso se retiró por un tiempo por la educación de su hijo y volvió, que para quizá algunos fue un error y que su carrera no volvió a ser la misma, pero a él no le importó eso, hizo lo que sentía y siguió con eso. Luis Miguel también siento que en parte su esencia es similar. La idea no es compararlos, pero se parecen en ese aspecto, ya que Luis Miguel ha seguido un estilo, no ha dado entrevistas, no le interesa el marketing, no le interesa la opinión de su hater, y aún así sigue vigente, al igual que Camilo VI. En sus presentaciones casi es similar, digamos, el estilo, porque Camilo VI tenía eso de dar un concierto generalmente basado en lo mismo, que eran en baladas. Algunos, muy pocos, lo criticaban por hacer siempre lo mismo, pero él seguía llenando recintos. Lo mismo con Luis Miguel. En pleno 2023 y 2024, que era el auge de la música urbana, Luis Miguel siguió fiel a su estilo, que era el romanticismo, las baladas y el pop. Metía un poco de ranchera, también de este dueto que hizo con Michael Jackson, con Frank Sinatra, pero seguía su esencia siendo la misma, y aún así hizo la gira más taquillera de la historia de la música en español. Entonces, esos son artistas que valen la pena, que siguen fiel a su estilo, que tendrán sus críticos, sí, pero que son mucho más los fans y los fieles que los siguen, y que eso muestra la grandeza y la autenticidad que tienen estos artistas como Camilo VI y Luis Miguel. Y analizando las palabras que mencionó Camilo VI, la verdad que podríamos decir que fue un visionario. Si alguien sabe de música, es Camilo VI, por todo su repertorio, por todo el arte que él tenía en sus venas. Mencionar que Luis Miguel tenía todos los ingredientes para ser el más grande, pero le acertó al 100% en su opinión. Y podemos verlo así, Luis Miguel se ha convertido en el artista más grande de la historia de la música en español, no solamente por todo lo que ha logrado, sino que en lo que transmite concierto tras concierto, su entrega absoluta, su esencia, su voz, sus interpretaciones. Eso lo hace ser diferente y único a los demás. Y esa admiración que sentía Camilo VI y esas palabras, hoy en pleno 2025, están más vigentes que nunca. Sin duda, Luis Miguel tenía todos los ingredientes para ser el más grande, y así ha sido. Vamos al siguiente artista, que es Julio Iglesias. Julio Iglesias no solamente un cantante, es un señor, un caballero, un galán, un bohemio, un hombre que, según él, ha conquistado a todas las mujeres habidas y por haber. Bueno, muchos dicen que ese estilo que tiene Luis Miguel, sin duda pudo habérselo copiado a Julio Iglesias. Pero Luis Miguel, la verdad es que no copia estilos, sino que intenta aprender, y aprendió muchísimo de ciertos cantantes en su niñez, y fue creciendo con el tiempo hasta que él pudo tener su propia identidad. Así que no podríamos decir que es una copia exacta. Y si alguien sabe de récords, es precisamente Julio Iglesias, porque es el cantante en español con más discos vendidos en la historia, con 300 millones, porque él incursionó en muchos idiomas, incluso el chino. Y en ese continente, el continente asiático, él se hizo muy popular y vendió millones y millones de discos. Así que si alguien podría hablar de Luis Miguel, precisamente era Julio Iglesias. Vamos a escuchar lo que él dijo sobre el Sol de México. Que vienen de abajo, los estás viendo. ¿Sos de ver, que yo, Luis Miguel, sos de espiar a ver en qué andan? Mucho. Ricky Martin. Y mi hijo Enrique. Tu hijo Enrique, mira, cierto. Todas estas gentes jóvenes y con tantos valores, porque tener 22, 23 años, ensayar escenarios y con tanto éxito, me da mucha envidia. Y me da ¿Quién está mejor parado de los tres que acabamos de mencionar? Vos sos un profesional. Al que más quiero de todos es a mi hijo. Obvio. Al que más me parece que está completo ya es Luis Miguel. Es un grandísimo artista. Si uno se pone a analizar profundamente la carrera de Julio Iglesias, paso por paso, parecería que no le falta nada, porque más completa no puede ser. Entonces,
Pensemos un momento que alguien con las características de la carrera de Julio Iglesias, que fue totalmente completa, teniendo un montón de récords y siendo conocido en prácticamente todo el mundo, en continentes tan inhóspitos como el asiático, para un cantante que habla música en español, y que canta música en español, decir que alguien está completo es totalmente impresionante y totalmente fuera de lo común. Entonces es totalmente halagador que alguien de la talla de Julio Iglesias hable así de alguien que en ese tiempo, aproximadamente los 2000, ya tenía 20 años de carrera como lo era Luis Miguel, pero que no tenía el legado que tiene hoy en pleno 2025. Pensemos un momento en lo que significó para Luis Miguel escuchar que estos tres grandes de la música en español dijeran esto de él. Pensar de que él empezó desde muy niño, que admiraba a esos artistas y que ahora esos mismos artistas los miraban a él. Debió de ser algo increíble, algo asombroso para él y que hasta el día de hoy lo debe guardar en su corazón. Pero vamos a ver un cantante que no hablaba en español y que no cantaba en español, pero aún así habló maravillas acerca de Luis Miguel. Ahora bien, si hablamos de música, si hablamos de artistas y si hablamos de estrellas inalcanzables, sí o sí tiene que estar uno de los más grandes de la historia, que es Frank Sinatra. Una voz inigualable, una capacidad para transmitir emociones increíble, un estilo de interpretación única, y su influencia en el desarrollo del jazz y de la música pop lo hizo ser uno de los más grandes y un ícono absoluto de la música. Hay pocos artistas que pueden decir que tienen el nivel de Frank Sinatra. Era uno de los hombres que se paraba en el escenario y todos se quedaban impresionados con el nivel que tenía Frank Sinatra. Y este tipo de nivel fue el que vio Frank Sinatra en Luis Miguel. En el año 1996, Luis Miguel recibe, y siendo el primer artista latino en la historia, en recibir la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Y qué hizo Frank Sinatra? Frank Sinatra le envió una carta a Luis Miguel que decía lo siguiente: querido Mickey, durante años ha sido halagador escuchar a jóvenes cantantes hablar sobre el nuevo Frank Sinatra. Fue aún mejor cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie. Cuando te conocí en México y de hecho escuché tu voz, me di cuenta de que eres un artista original, un tremendo talento y que tampoco está nada mal de mirar. Felicitaciones por tener tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro de que vendrán muchas más. ¿Pueden un poco pensar lo que significó para Luis Miguel recibir aquella carta? Que una estrella gigante como Frank Sinatra le dedicara unas palabras a él. O sea, yo creo que a cualquiera nos encantaría recibir una carta así, de un gigante de la música como Frank Sinatra. Pero como bien sabemos, esta admiración que sentía Frank Sinatra por Luis Miguel no era de ese año, de 1996, sino que venía ya hace bastante tiempo, porque Frank Sinatra invitó a Luis Miguel a cantar junto con él, pero siendo el primer artista latino en hacerlo. Entonces podemos ver de que esto es uno de los grandes logros que tuvo Luis Miguel en su carrera, cantar al lado de un gigante absoluto como Frank Sinatra. Posteriormente, Luis Miguel fue invitado a uno de los cumpleaños de Frank Sinatra, donde Luis Miguel explicó que la admiración en realidad era mutua. Luis Miguel tenía una admiración desde niño hacia Frank Sinatra y de hecho mencionó que ya él empezó a hablar en inglés y aprender inglés gracias a las canciones de Frank Sinatra. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la importancia de esto? Desde que Luis Miguel tenía aproximadamente 12 años, ya sentía admiración por estos artistas y que él, al ir creciendo, al ir pasando los años, estos artistas ya lo admiraban a él. Y digo, ya lo admiraban porque Luis Miguel no tenía 30 ni 40 años de trayectoria, tenía solamente 20 o 15 años. Y estos artistas ya sabían lo que Luis Miguel significaba para la música y lo que iba a significar más adelante. Entonces es impresionante entender todo esto, todo lo que significa Luis Miguel para la historia de la música. ¿Y quién mejor para opinar de la música que estos grandes
de la historia de la música en español y en inglés, incluso como Frank Sinatra. Vamos a ver el caso de algunos artistas y uno de estos cantantes en el cual también ha mostrado muchas veces admiración por Luis Miguel y que lamentablemente se le compara mucho con Luis Miguel, es el caso de Cristian Castro. Cristian Castro tiene una muy buena carrera, tiene bastantes canciones emblemáticas en su trayectoria, pero lamentablemente los fans de él insisten en compararlo con Luis Miguel, y estas comparaciones son netamente para bajar el rango a Luis Miguel y para ensalzar a Cristian Castro. Pero yo siento de que estas comparaciones no son necesarias porque cada uno tiene el lugar que le corresponde. Luis Miguel es el más grande de la historia de la música latina y Cristian Castro tiene la no despreciable fama de ser uno de los grandes baladistas de los últimos años. Pero veamos las veces que Cristian Castro ha hablado maravillas del Sol de México. Luis Miguel es un ejemplo para todos, no para mí nada más. Es México, Luis Miguel. Es increíble cómo puede llegar una persona a ser tan importante para todo el mundo. No solamente para mí, ¿no? Para México entero, para toda Latinoamérica. Luis Miguel es un modelo a seguir para cualquier baladista. Compararlo conmigo es un error, es injusto para Luis. Creo que es injusto porque el triunfo de Luis ha sido devastador, ha sido tremendo y no se compara con mi triunfo. Yo he tenido un buen triunfo y me encanta mi triunfo, pero creo que lo que ha abarcado Luismi, toda su carrera, todo lo lindo, toda su trayectoria ha sido verdaderamente gloriosa y no deberíamos de compararlo conmigo para nada. La textura de las voces quizá se puede comparar un poco, pero no somos ni siquiera la misma generación. Él es del 69. Él es enorme. Y yo soy del 74. Muchos fans de Cristian Castro dicen que Cristian es 1000 veces mejor que Luis Miguel, pero esas comparaciones no tienen ningún tipo de sentido. Si alguien sabe de música es Cristian Castro, que ha tenido una trayectoria muy muy buena, y aún así él menciona de que es totalmente absurdo que los comparen porque la carrera de Luis Miguel es 1000 veces mejor. Ha sido absolutamente devastadora la trayectoria, lo que ha conseguido Luis Miguel en su carrera. Entonces creo yo que no tiene sentido compararlos. Y ahora vamos a ver unos pequeños extractos de varios artistas que han mencionado y han admirado a Luis Miguel a través de tantos y tantos años. Luis Miguel lo he encontrado varias veces porque en algunos premios fuimos en el mismo premio. Yo sinceramente amo tantísimo su voz. Sí. Soy muy, muy, muy fanática de su voz. Creo que es uno de los cantantes más buenos de todo el mundo. En vivo es una cosa impresionante. Y pues me da mucho gusto saber que aunque fue solo un año, él vino a Italia cantando en italiano. Luis Miguel es el tío que mejor canta en español. Mira, yo lo digo desde el punto de vista de un compañero de él, de un profesional que me dedico a esto y escucho a mucha gente cantar. Y podría decirlo de otra persona que cantara muy bien, y hay mucha gente que canta muy bien, pero que él es el que mejor canta. Y eso hay que reconocerlo. Yo le tengo tanto cariño a Luis Miguel, muchos lo llaman Mickey y tal, yo lo llamo Luis Miguel y realmente le tengo admiración como profesional. Lo conozco desde muy chico porque su papá, que en paz descanse, me hizo mi tercer LP cuando yo tenía como 13 años. Entonces compartíamos en la casa, que siempre para mí Luis Miguel es Luis Miguel. Es un representante digno, grande, glorioso de México, es el sol de México. Pues si no sabían, son muy fan de Luis Miguel, muy fan. Muy, muy, muy fan. Hablemos aquí un ratico a ver cómo fue, Tian. La misma siempre Estar con Luis Miguel, eso sí es una realidad, es un artista mítico. Yo siempre digo, por ejemplo, si uno le dicen que si pudieras hacer algo por un día o ser alguien por un día, si uno está hablando de fútbol, es ser Messi por un día para sentir cómo se siente jugar como Messi. Si uno dice cantante, ser Luis Miguel por un día para sentir cómo se siente cantar de esa forma tan espectacular y que bueno, que ha representado a México y a Latinoamérica por muchísimos años. Hasta que me vi. Esa la escribió Juan Luis Guerra y la cantó la voz más potente y espectacular que existe en el planeta, que es Luis Miguel.
Imagínense eso. Huge Luis Miguel fan. I think he's one of the greatest voices of all time. He made my life a little bit crazy this year because every time his Netflix show had a new episode, my wife would make me take the children and I had to just be quiet because she would start screaming, "It's on again, it's on." But he's a beaut, man. I hold him in the same regard as I hold Tony Bennett and Frank Sinatra and Dean Martin. I think he's one of the... Bad Bunny podría ser uno de los latinos más influyentes del planeta, pero hay alguien quien admira. Y pues eso siempre pasa, aunque seas muy tú las traes, va a haber alguien más tú las traes que tú. Sí. Y entonces, pues ayer, Bad Bunny que va al concierto de Luis Miguel allá en Nueva York, en el Madison Square Garden, justo en Manhattan. Y entonces, pues que comparte el video en el que corea La Incondicional. Eso, mamá. Vamos a ver. Tenía una capacidad de improvisación, tenía un color de voz gordo, así. Sí, exacto. Tenía una tesitura que iba por abajo, pero muy arriba también. Y después, pues obviamente era joven y yo decía, aquí hay algo que no me cuadra muy bien. Sí. Entonces fue en el momento en que lo vi cantando en directo que dije, no, es que no solamente son sus grabaciones, es que el tío está cantando que es espectacular. O sea, no creo que haya nadie que lo supere ahora, ¿no? Para mí es el más grande intérprete de la música latina de todos los tiempos. Es un artista que hace parte de mi esencia musical, de mi esencia romántica, mi forma de interpretar. Nos amamos, nos rezamos como novios. Estoy lejos de él porque el talento de Luis, de Mickey, es único, pero es algo que me inspira. Y mi familia también. Y sigo un fanático de Luis Miguel, por eso en este álbum Latin Lover tenemos un momento especial donde canto cuatro temas, es un medley. De algunos éxitos de Luis Miguel, de este álbum Romance, que es un éxito por todo el mundo. Entonces Luis Miguel para mí es un gran hijo. Yo tengo mucho amor, respeto, cariño por él, por su musicalidad, por sus talentos, por su historia, que es una historia muy bonita. Esos son tan solo algunos de los tantos y tantos artistas que han admirado a Luis Miguel, no solamente por su voz, sino que por su trayectoria, por su legado, por todo lo que han transmitido y todo lo que ha brillado por tantos y tantos años. Ya son 43 años en los que la carrera de Luis Miguel ha demostrado ser única e incomparable. Espero que te haya gustado este video. Comenta cuál es el artista que te gustó de todo esto que nombramos y qué palabras hacia Luis Miguel sientes que son las más que reflejan la trayectoria del sol. Así que déjamelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.